Muy bienvenidos. Vamos a comenzar con un tema de teoría, que es la estructura atómica. Bien, los átomos sabemos que están formados por partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. En el núcleo del átomo, ¿sí?, encontramos a los protones y a los neutrones. Y en la zona extranuclear, o en la nube o periferia, ¿sí?, lo pueden llamar de varias formas, tenemos a los electrones. Si se fijan, acá anoté las masas, ¿sí?, de las distintas partículas subatómicas. Miren el orden que tienen, a la menos 27, menos 31. Son extremadamente pequeños, encima estamos hablando de kilogramos, ¿sí?, extremadamente pequeño. Entonces, si se fijan, el protón y el neutrón tienen aproximadamente la misma masa, ¿verdad? Están en el mismo orden incluso. Mientras que los electrones, ¿sí?, son aún más pequeños. Lo que vamos a considerar en esta materia es que la masa de los protones es igual a la masa de los neutrones y que la masa de los electrones es despreciable frente a las masas de las otras dos partículas subatómicas, ¿sí?, porque esto todavía es todavía más chiquitito. Bueno, estas son las consideraciones que vamos a hacer en esta materia. Ahora bien, ¿cómo se simbolizan los átomos? Si tomamos, por ejemplo, un átomo cualquiera, de X, ¿sí?, no sabemos qué elemento es, lo llamamos de esta forma, van a ver que acá abajo tiene una Z y acá arriba una A. ¿Qué son estos? Bueno, la A, ¿sí?, es el número másico y tiene que ver con la suma de protones, o se puede calcular de esta forma, la suma de protones, lo vamos a poner así, y neutrones. ¿Sí? Esto es A. Si se fijan, no interviene la masa de los electrones, porque como ya dijimos es despreciable. Ahora bien, Z, ¿quién es? Z es el número atómico y representa la cantidad de protones en el núcleo. A Z también se lo conoce como el DNI, ¿sí?, de los elementos, porque cada elemento tiene un Z distinto, ¿sí? De esa manera están ordenados también en la tabla periódica. Bien, vamos a poner una N un poco más decente. ¿Se entiende que es una N? Ahí quedó N. Bueno, chicos, es una N. Bien, si nos fijamos en la tabla periódica, por ejemplo, vamos a encontrar al boro, su Z es 5, y donde está A ver qué dice. Dice 10,81. ¿Sí? Bien, a tener en cuenta, este es el símbolo, este es el Z, y este de acá no es A, ¿sí?, porque la suma de los protones y los neutrones no me pueden dar 10,81, ¿sí? Me tiene que dar un número entero, sí o sí, no podemos tener 0,81 protones o neutrones, ¿sí? Tiene que ser un número entero. Entonces, ¿esto de acá qué es? Esto es la masa atómica promedio, vamos a llamar así, la masa atómica promedio de los átomos de boro, ¿sí? Esto es boro. Y tiene en cuenta a los distintos isótopos del boro. Ya vamos a ver qué son los isótopos, ¿sí? Y ya vamos a ver esto, de hecho vamos a hablar de eso en varios ejercicios. Pero tengan en cuenta que esta de acá, la que les da la tabla periódica, que es con coma, no es exactamente A, ¿sí? En los ejercicios les van a escribir acá, si es un número entero, ahí sí les están dando A. Cuando ustedes miran la tabla periódica, lo que van a tener que hacer es aproximar el valor, ¿sí? Lo redondeamos y nos va a quedar 11. Ese 11, bueno, ahora sí, ese es A. Esto ya lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios, así que no se preocupen. Vamos a marcar las cosas importantes para recordar acá. Bien. Si a mí, por ejemplo, en un ejercicio me piden calcular para el boro, y lo vamos a escribir de esta forma, así ya con el número atómico Z, que es 5, si me piden la cantidad de protones, la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones, el Z y el A,
¿Qué vamos a hacer? Bueno, número de protones, miramos Z, que es 5. ¿Sí? De hecho, acá donde me piden Z también voy a poner 5. Para lo que son los electrones, ¿dónde me indican acá los electrones? Bueno, tengan en cuenta que es un átomo, ¿sí? Es neutro. ¿Qué quiere decir? Que sus cargas están balanceadas. Si tiene 5 protones, entonces también tiene 5 electrones. Por eso no tiene carga, ¿sí? Cuando ven así, esos ya son iones, positivo, 2 más, 3 más, etc. O negativo. Todos esos son iones, no son átomos, ¿sí? Los átomos son neutros. Entonces, la misma cantidad de protones que de electrones. Muy bien. Ahora, los neutrones, ¿cómo podemos saberlos? Bueno, tenemos A, ¿sí? Y sabemos que A, que es el número másico, es la suma de los protones más los neutrones. Si tenemos de dato A, como acá sí lo tenemos, ¿qué podemos hacer? Despejar N. ¿Cómo nos quedaría? Los neutrones, lo voy a escribir así, a ver si entienden mejor mi N. Va a ser A menos la cantidad de protones, ¿sí? La cantidad de protones no es otra cosa que Z, entonces directamente ustedes lo pueden anotar así, y para los ejercicios esto les va a resultar muy útil tenerlo anotado de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad de neutrones? A menos Z. 11 menos 5, 6. Y acá finalmente ponemos 6, es dato, el número másico A, y ahí nos quedó todo completito de lo que nos piden. Muy bien. Voy a hacer lugar para ir anotando otras cosas. Esto ya lo podemos borrar también. Cualquier cosa, ponen pausa y lo copian. Muy bien. Dijimos que los átomos son partículas neutras, ¿sí? Sus cargas están balanceadas, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Ahora bien, ¿qué son los iones? Son partículas cargadas. Si tienen carga positiva, se los llama cationes. Si tienen carga negativa, aniones. ¿Sí? Bien. Los cationes son positivos por haber perdido electrones. Vamos a poner acá. Pierde o perdió. Perdieron. Ahí está. Por perder electrones. Y los aniones por ganancia de electrones. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tomamos al, no sé, bromo, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el átomo de bromo? Si miramos acá, 35, dice la tabla periódica que es el Z, esta es la cantidad de protones, y como es un átomo neutro, la cantidad de protones es la misma que de electrones, entonces vamos a poner que tiene 35 electrones, ¿sí? Este es el átomo neutro. Ahora bien, el anión, ¿sí? Sigue siendo 35 porque sigue manteniendo la cantidad de protones, sigue siendo la identidad del bromo. Pero si yo tengo acá una carga negativa, ¿qué significa? Significa que tiene sus 35 electrones, tal como en el átomo neutro, pero tiene una carga negativa además. ¿Por qué? Porque ganó un electrón. Y de esta forma, esta especie en total tiene 36 electrones. Todo esto lo vamos a ir viendo en los ejercicios, chicos, así que si tienen dudas con esto, ya van a ver que a medida que resuelvan la guía, se van leyendo, ¿sí? Con una carga negativa, acá tenemos un anión, ¿sí? Porque tiene carga negativa, se los conoce como aniones monovalentes.
Divalente será el que tenga 2 menos, ¿sí? Trivalente es el que tenga 3 menos, y así sigue. Bien, vamos con el catión. Si yo tengo, por ejemplo, al átomo de aluminio, como tiene 13 protones, voy a anotar acá átomo, como tiene 13 protones, tiene 3 electrones, ¿sí? Tienen carga neutra. Ahora bien, si miramos esta especie de acá, ¿qué pasó? Tiene 3 cargas positivas. Entonces, tiene los 3 electrones, o tenía estos 3 electrones, y quedó con carga positiva porque ¿cuántos electrones perdió? 3, por eso le quedan 3 cargas positivas. Pensemos, si tiene los 3 electrones, es neutro, ¿sí? Tiene 13 protones, 3 electrones. Ahora bien, como tiene 3 cargas positivas, le tengo que restar esos 3 electrones que se fueron y por eso quedó con carga positiva, ¿sí? Entonces, en total, esta especie tiene 10 electrones. Y como se los conoce, cationes, dijimos, vamos a ponerle acá, este es el catión, trivalente, porque tiene 3 cargas positivas. Tengan en cuenta que para generar los aniones, lo que hacemos es al átomo neutro le sumamos tantos electrones como cantidad de cargas negativas tenemos. Y cuando tenemos que formar cationes, al átomo neutro le restamos tantas cargas positivas como nos figura acá, ¿sí? Bueno, algo más. Al variar los electrones, ya vimos que no varían los protones, ¿sí? No varían. Varía el número másico, ¿sí? El que va acá arriba, por ejemplo, para el aluminio 27, ¿acá será el mismo? Sí, porque recuerden que el número másico, A, es la suma de neutrones y protones. Acá los electrones no tienen nada que ver, ¿está? Bueno, copien si quieren y yo sigo. Bien, me queda una última cosita por contarles y es sobre los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos que tienen el mismo Z, pero distinto A. ¿Qué era esto? Que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Como por ejemplo, acá les muestro el mismo Z, ¿sí? La misma cantidad de protones en el núcleo, pero distinto número másico. Estos son los isótopos más comunes del carbono, ¿sí? Y si analizamos, ¿cuántos protones, electrones y neutrones tienen? El carbono 12 tiene protones 6. ¿Cuántos electrones tiene? Bueno, es un átomo neutro, si es el átomo, así que tiene también 6 electrones. Las cargas están balanceadas, por eso no hay una carga acá. Y los neutrones, ¿cómo los calculábamos? Hacíamos, me voy a anotar por acá, A menos Z, ¿sí? 12 menos 6, lo voy a anotar igual, y da 6, ¿sí? No siempre dan igual la cantidad de neutrones que las de protones, ¿sí? Pero este es en este caso puntual. Para el carbono 13, ¿cuántos protones tiene? 6, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene? 6 también, átomo neutro. ¿Y cuántos neutrones tiene? Bueno, hacemos 13 menos 6 y me da 7. Y finalmente el carbono 14 tiene 6 protones, 6 electrones por ser átomo neutro, y 14 menos 6 es 8. Tiene 8 neutrones. Si se fijan, lo que tiene es distinto A porque tiene distinta cantidad de neutrones. Lo que tienen que recordar es esto, ¿sí? Lo que es distinto es A, ¿sí? A no confundirse con los isóbaros,
que son los que tienen distinto Z, pero igual A. Tienen la misma masa, isóbaros es que pesan lo mismo. Como por ejemplo, tenemos el calcio y el argón. Si se fijan, tienen distintos Z, ¿sí? Son distintos elementos, uno es calcio y el otro es argón. Pero tienen el mismo número másico. Pesan lo mismo. Estos son los isóbaros. No se los confundan nunca con los isótopos. Bueno, esto fue una pequeña introducción, ¿sí? Para que puedan empezar a resolver los ejercicios de la guía. Así que vamos a eso. Ya saben, cualquier duda pueden dejar en los comentarios.